Así que en esta vigilia nosotros no solamente estamos recordando la muerte de Jesús, sino su resurrección, porque es la que nos da vida, es la que marca la diferencia. Y quiero hacer algunas declaraciones en estos próximos minutos. La palabra allí en 2 Corintios capítulo 5, verso 15, 2 Corintios 5, 15, no sé si la tenemos ahí en la placa o no, pero si no, dice la palabra, y por todos murió. ¿Por cuántos Él murió? ¿Por cuántos murió? Por todos. Para que los que viven, ¿cuántos estamos vivos acá? ¿Cuántos estamos vivos? Para que los que viven, viven está hablando de un estado, estamos vivos. Para que los que viven ya no vivan para sí. Vivan es una decisión. Los que estamos vivos es un estado, estamos vivos porque respiramos. Para que los que viven ya no vivan para sí. Es una decisión, una elección. Ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y muchas veces hablamos de que la muerte de Jesús es un acto de amor. Fue un acto de amor, porque cargó con nuestros pecados. Pero quiero declararte en esta noche que la resurrección es también un tremendo acto de amor. Es una decisión que Jesús tomó, tomada en el cielo para nuestra vida eterna, nuestra restauración. Así que cuando hablamos de resurrección, hablamos de un acto de amor, de esta decisión de amor de Jesús para con nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en esta Semana Santa nosotros también tomamos decisiones. Señor, yo que estoy vivo, no voy a vivir para mí. Voy a vivir para aquel que murió y resucitó de los muertos. Aleluya. Primera declaración: no hay valor suficiente en la muerte si no hay resurrección. Porque la resurrección es la victoria sobre la muerte. Hubo mucha gente buena que murió por buenas causas, buenos hombres, buenas mujeres en la historia de la humanidad, que murieron por una causa, causas nobles, por servir al prójimo, por el bien de otros. Pero hay solo uno que venció, arrebató las llaves de la muerte. Solo uno que tomó la victoria sobre la muerte. Solo uno que es el eterno y nos dio a nosotros también eternidad en nuestro corazón, que es Jesucristo el Señor. Así que su resurrección marca la diferencia. No es solamente la muerte, sino la victoria sobre la muerte que tenemos nosotros también en Él. Así que es la victoria sobre la muerte. En segunda declaración, la resurrección nos da sentido de vida eterna con Él. Nos da sentido de vida eterna, porque no es solamente un hecho histórico, no es solamente un evento que sucedió hace 2000 años. Al vencer sobre la muerte, instaura todo el sentido de eternidad. Y Él nos dio a nosotros, puso eternidad en nuestros corazones. Tenemos vida eterna con Jesús. Y como muchas veces decimos, los próximos 500 millones de años vamos a estar con Él y con el pueblo de Dios. Así que mirá en uno que tenga cerca, también si llega a estar tu suegra cerca, mirala, si ella conoce al Señor, vas a tener un pequeño inconveniente, va a estar con vos también por los próximos 500 millones de años y mucho más todavía. Así que no hay valor suficiente en la muerte si es que no hay resurrección, porque la resurrección es la victoria sobre la muerte. Amén. Y este espíritu de resurrección está también sobre nosotros. Amén. Aleluya. La resurrección nos da sentido de la vida eterna con Él. Así que cuando vemos esta tribulación momentánea, como dice la palabra, que nos toca vivir situaciones difíciles, como dice la canción, 20 años no es nada, ¿no? 20 años aún de problemas,
no es nada comparado con la gloria eterna. Y tenemos que predicar más sobre la vida eterna y masticar más la palabra sobre la vida eterna. Tenemos vida eterna. Si entregaste tu vida a Jesús, tenemos vida eterna con Jesús. Amén. Amén, sí, Señor. Aleluya. Así que no es solamente su resurrección, estamos también hablando de nuestra resurrección. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida en abundancia. Cuando celebramos bautismos, ¿qué estamos celebrando? Muerte a la vieja vida, muerte al pecado y nacer a una nueva vida. Amén. Por eso hablamos del nuevo nacimiento. Así que no es solamente su resurrección, es la nuestra. Es la nuestra. Y cuando predicamos el Evangelio, estamos hablando de ese Evangelio que tiene poder sobre la muerte espiritual para traer vida y vida abundante. Así que su resurrección es la nuestra también. Es en su resurrección que somos libres de las ataduras del pecado, libres de la esclavitud del reino de las tinieblas, libres de toda condenación. Y tenemos una yapa extra. Por su resurrección, Él intercede por nosotros delante del Padre. Y si usted no me cree, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Su resurrección nos libra de toda acusación y condenación del enemigo. Amén. Así que si el enemigo te quiere acusar, te apunta con el dedo, decís, hay uno que resucitó de los muertos, que se pone enfrente, que me justificó y me libra de toda condenación del enemigo. Amén. Y dice, ¿quién condenará? Porque es Cristo el que murió, más todavía, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Se pone en la brecha para que tu vida y la mía sean vidas llenas de su gloria. Aleluya. Como te decía recién, Él también nos hace parte de un pueblo eterno. Su resurrección nos hace parte de un pueblo eterno. ¿Sabes que todo lo demás va a pasar? Y entre nosotros hay dos títulos que son eternos, dos nombramientos que son eternos. Uno, que somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Y nuestros nombres están escritos en el cielo. Y la otra es que somos hermanos en Cristo. Vamos a ser hermanos en Cristo por toda la eternidad. Y cuando volvieron los 70, ¿se acuerdan los 70 discípulos? Estaban contentos porque hasta los demonios se les sujetaban. Y Jesús les dijo, sí, yo vi al diablo caer como un rayo. Y está muy lindo esto que ustedes vean todos estos milagros. Pero alégrense si se van a alegrar porque sus nombres están escritos en el cielo. Y esta es la obra de la cruz y la resurrección. Que somos parte de un pueblo numeroso, de tantas razas, de tantas culturas, de tantas lenguas, que vamos a estar reunidos adorando al Padre por toda la eternidad y reinando juntamente. Yo cuando era chico pensaba que iba a estar sentado en una nube tocando el arpa por no sé cuántos millones de años, que eso era la vida eterna, aburrida. Y bueno, vamos a estar tirirín, tirirín, cantando firmes y adelante huestes de la fe, sin temor alguno, y no sé cuántas estrofas más, porque si tenía toda la eternidad ahí para cantar. Así que, pero vamos a reinar con Él. Nos esperan aventuras extraordinarias, y aún cosas que ojo no vio, ni oído yo, las tiene preparadas para aquí y para el resto de la eternidad. Ni siquiera subieron al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Aleluya. Así que nos hace parte de un pueblo eterno, donde podemos hablar en un montón de idiomas y todos nos vamos a entender. Aleluya. Va a ser un nuevo Pentecostés, porque la gente va a entender, nos vamos a entender unos a otros cómo celebramos la gloria del Señor. Es tan importante esta gloria
de vencer en la cruz a la muerte a través de la resurrección, porque cambia todo el escenario. Lo que nadie puede impedir, lo que nadie puede frenar, lo que ningún cambio político, económico, religioso, es su gloria del eterno, del infinito, del extraordinario, que viene a nuestros corazones finitos, nuestros corazones limitados, con nuestras luchas, nuestras miserias, nuestras debilidades, y Él pone esa grandeza, esa gloria en estos vasitos de barro que somos nosotros. Eso es lo que estamos celebrando en este fin de semana. Que el Eterno, el Todopoderoso, se hace accesible a nosotros, que de tal manera nos ama, nos amó y nos sigue amando, que entregó su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como leímos al principio, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó de los muertos. Su muerte y su resurrección nos da una causa para vivir. Una causa para vivir. Y hoy en el encuentro que teníamos con los nuevos obreros de aquí, de la misión, recordamos esa definición de la palabra causa. Es luchar por algo más grande que mi propio beneficio. Cuando yo estoy queriendo ahorrar plata para comprarme la casa, o comprar la moto, la bicicleta, o el celular, o lo que fuera, estoy luchando, trabajando por un beneficio personal. Y no está mal. Pero vivir por una causa, como dice la Biblia, por causa de su nombre y por la causa del Evangelio, significa luchar por algo que es más grande que mi propia satisfacción, más grande que mi propio éxito, más grande que mi propio beneficio. Cuando hablan, bueno, la causa del aborto, los derechos humanos, la causa de la paz, son causas que son más grandes. Pero tenemos la causa que es la más grande, es la causa de las causas, que es su nombre, vivir para Él. La causa de las causas, que es predicar el Evangelio. Porque una vez que se predique el Evangelio a toda criatura, será predicado este Evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El elemento clave para reunirnos el pueblo eterno con el eterno, el resucitado con los que han resucitado una nueva vida, es la causa de la predicación del Evangelio. Y allí, en ese camino, estamos. La resurrección nos da una causa por la cual vivir. Y en último lugar, la resurrección es la más grande expresión del amor incondicional. Y como dije recién, no es solo un hecho histórico, es un hecho presente, dinámico. El resucitado sigue transformando vidas. El resucitado sigue entrando a corazones. No es algo que solamente pasó, es como que sigue pasando. Es ese hecho histórico con un impacto presente. Es un misterio. Por su muerte y resurrección, hoy su obra en la cruz sigue transformando vidas, sigue sanando heridas, nos sigue reconciliando unos con otros, restaurando familias, dándonos desafíos. Es la obra del crucificado y el resucitado que me incorpora a mí a esos sueños. Y cuando yo veo esta palabra, no sé, se me perdió aquí, pero allí en Romanos 8, ¿no? Su expresión de amor incondicional, diciéndome, ¿quién nos podrá separar de su amor? Comenzamos diciendo en esta reflexión que su resurrección es la mayor expresión de amor que podemos tener, porque no solamente fue su victoria, Él resucitó por causa tuya y por causa mía. Él resucitó para que nosotros seamos copartícipes de esa herencia, de esa eternidad con Él. Y es ese amor que no hay nada ni nadie que nos puede separar, ni lo alto, ni lo bajo,
ni los poderes, ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni lo porvenir. ¿Quién nos podrá separar de ese amor? Y yo quiero dejar en esta reflexión y adorar al Señor, no como ese hecho pobre de la cruz y las espinas, porque muchos fueron crucificados. Era una muerte vergonzosa. Así que muchos tuvieron los clavos, aunque la mayoría eran atados, pero muchos fueron torturados, masacrados, por diferentes causas. Algunos religiosas, económicas, políticas, raciales, étnicas. Así que no era el dolor, el mayor dolor de los clavos. Lo que allí sucedió fue el único momento que en la eternidad hubo una separación entre el Padre y el Hijo por cargar nuestros pecados. Fue el momento donde Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Ese fue el mayor dolor. Pero también su resurrección fue la mayor expresión de amor, porque nos hace participantes de su victoria. Y nosotros somos, como dice también la palabra, los que estamos escondidos en Cristo, los que estamos en Él, con Él, y vivimos para Él. Así que ¿quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá condenarnos? Si Él nos justifica, el Señor nos justifica, el Señor nos santifica, el Señor es el que me cubre por su amor, el Señor es el Eterno, es el que me cubre con sus alas y me hace participante de su herencia. Yo le decía hoy al Señor, es el amor del resucitado, el que nos motiva a caminar en santidad, Amén, sí, Señor. en cortar las viejas ataduras de nuestra vida. Es su amor el que nos impulsa a la generosidad, al servicio, a bendecir a otros, a ofrendar, a la misión, a predicar el Evangelio, a vivir por una causa. Nosotros los que vivimos, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que murió y fue resucitado. Aleluya. Es su amor el que cubre multitud de pecados, es su amor el que echa fuera el temor. Así que cuando miremos la muerte y la resurrección, vémoslo como las mayores expresiones del amor, de su amor hacia nosotros. Quiero invitarte a que te pongas en pie.